¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer invitado. Él es el diputado del Movimiento Autonomista del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ustedes ya hicieron una presentación para solicitar la remoción del fiscal nacional Jorge Abot. Así es. Y quisiéramos saber un poquitito, a ver cómo se espera que se tramite esto y cuáles son las cosas que ustedes, en este caso, tienen ganas que se produzcan en función de que ya tuvieron una intención de remover, en este caso, a un ministro, el ministro de Salud, y no fue fructuosa esa relación. ¿Qué tanto creen ustedes que esto puede servir? Sí, bueno, primero saludar, primera vez que converso contigo y en la Radio La Clave, así que primero hacer un saludo a todos los auditores de la Radio La Clave. En segundo lugar, yo creo que son dos situaciones bastante distintas. La primera es una acusación constitucional, lo cual es estrictamente, y digo rigurosamente, es un juicio político, la acusación constitucional, en donde justamente los que juzgan son la Cámara de Diputados, la cuestión previa, y el Senado, la cuestión definitiva, que son justamente dos cámaras políticas, compuestas por políticos además, que no tienen que fundamentar su votación porque es una decisión política. En el caso del fiscal Abot, estamos hablando de una situación que es estrictamente jurídica y que lo analiza justamente la Corte Suprema, en el Pleno de la Corte Suprema, y lo analiza en su mérito jurídico. Por lo tanto, yo creo que son dos situaciones completamente distintas, por cuanto la primera, de lo que se trata justamente es de ser mayoría. En cambio, en esta de lo que se trata es de tener la razón, que sabemos que tener mayoría y tener la razón, digamos, son dos conceptos distintos. Sí. Yo creo que hay antecedentes suficientes para establecer que desde la llegada del fiscal Abot se ha establecido una doctrina de funcionamiento de la Fiscalía que consiste, en términos muy sencillos, en tratar a los políticos y a los empresarios que han corrompido el sistema político justamente de una manera completamente distinta al común de las personas que no están involucradas en esas causas, y a nuestro juicio eso es una negligencia manifiesta. Aquello no lo inferimos, digamos, de suposiciones nuestras, sino que creemos que está establecido en declaraciones públicas, sobre todo de Hernán Larraín, en declaraciones públicas del fiscal Abot, en declaraciones públicas de oficios que le han hecho llegar, que él luego lo ha leído en su cuenta pública, estableciendo una especie de copy-paste, y que además tiene una expresión concreta en la forma en que se han ido cerrando los casos. Yo creo que los dos más emblemáticos, a mi juicio, son el caso Moreira y el caso Venta. Estamos conversando con el diputado Gonzalo Vinter del Movimiento Autonomista, parte del Frente Amplio. Gonzalo, hay una situación que puede a mucha gente parecerle paradójica. Simultáneamente a lo que están haciendo ustedes, que es pedir a que se remueva al fiscal nacional por considerar que él está haciendo básicamente todo lo posible para que no se haga justicia en los casos del financiamiento ilegal de la política, Pablo Longueira, ex presidente de la UDI y uno de los más tutelares miembros de ese partido, está criticando al fiscal Abot y a la fiscalía por exactamente lo contrario, diciendo que en realidad está siendo demasiado cargada de mano en un sector muy específico, y por lo tanto tenemos ante el país dos posiciones que plantean frente a la fiscalía situaciones absolutamente opuestas. ¿Cómo se entiende eso? A ver, yo quiero plantear que el imputado Longueira, digamos, plantea que han sido muy duros con él, que es, yo hice mi práctica, me acuerdo, en la penitenciaría, tengo mi práctica de abogado, y creo que era lo que decían todos los imputados, ¿ya? No digo que no haya muchos que tenían razón, pero en el fondo que un imputado diga que se le está tratando con mucha severidad, yo creo que, digamos, no es una situación para alarmarse, sino para analizar. ¿Y qué análisis hago yo? Yo creo que el señor Longueira tiene un cohecho manifiesto, público y notorio, ¿ya? En donde sabemos que él hacía leyes por encargo y que a su vez recibía una contraprestación. Y la parte clave del caso Longueira, para decir que justamente el caso Longueira me refuerza mi tesis, es que ayer él señaló que el fiscal Gómez le ofreció excluir el cohecho, excluir el delito de cohecho. Para que todos lo entendamos, el delito de cohecho, en términos muy sencillos, es cuando se le ofrece o se le da un beneficio, puede ser un pago, un regalo, lo que sea, a un funcionario público para realizar algo
o sea, realizar una contraprestación a la persona que le ha dado un beneficio, ¿cierto? Que no vaya en miras al interés público, que es lo que tiene que hacer un funcionario público, sino al interés de la persona que le pagó. Perdón, ese es el delito de soborno, el delito de cohecho es el del que recibe. Y aquí el fiscal le dijo, Pablo, ¿por qué no llega un abreviado? Y yo te excluyo el cohecho. Eso es una gravedad manifiesta. Y, Fernando, si me permite dar una especie de lata jurídica, ¿puedo? Dale, no, tú ¿Sí? estás en tu tiempo. Ya, ok. Lo que pasa es que a mí hay gente que con el caso Penta, en donde, digamos, el fiscal Guerra excluyó hechos de la causa, hechos que él mismo había traído, los sacó de la carpeta para poder recalificar como enriquecimiento ilícito y sin soborno y cohecho, a pesar de que el Consejo de Defensa del Estado estaba deseoso por poder probar el cohecho. El fiscal dijo, no, aquí no se puede probar el cohecho, ¿cierto? Y me hay gente que me ha preguntado en varias radios y todo, si yo estoy en contra acaso de los juicios abreviados. Y quiero dar la respuesta y luego la explicación. En primer lugar, no estoy en contra de los juicios abreviados. Estoy en contra de dos cosas. Una, que en un juicio abreviado se excluye el soborno y el cohecho cuando salta a la luz con luces de neón, ¿ya? Con letras de liquidación, como dice el negro Palma. Y en segundo lugar, estoy en contra de los abreviados cuando la causa se trata justamente de personas muy poderosas que han logrado corromper la institucionalidad a través de su poder. Y esto no lo digo yo, sino que es una cuestión y una recomendación de todos los organismos internacionales que ven los casos de transparencia. ¿Por qué? Los juicios abreviados son necesarios en un país, son completamente necesarios. De hecho, en Chile solo el 5% de los juicios, de las causas, llegan a juicio oral, y a mí eso me parece correcto, porque si no nos gastaríamos toda la plata del Estado en juicio. El tema, justamente, es que cuando una persona, a través de... la gracia del derecho penal es que es un derecho público y no privado, en donde el asunto, en un robo, si yo te robo 10.000 pesos, Fernando, el asunto civil son los 10.000 pesos que yo te debo, y tú puedes disponer de ellos, tú puedes decir, ¿sabes qué? Te los regalo. Pero el hecho de robarte, si yo entro a tu casa, rompo el vidrio y te robo, el hecho del robo se trata de manera distinta a los 10.000 pesos. ¿Por qué? Porque tú no puedes disponer de que yo cometa delitos, ¿ya? Por eso es que el derecho penal es un derecho público, porque el ofendido es la sociedad entera. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si estableciéramos el derecho penal como un derecho negociable, finalmente estaríamos estableciendo el derecho a comprar tu capacidad de delinquir, porque los poderosos podrían decir, ¿sabes qué? Yo te voy a matar a tu familia, pero a cambio te voy a dar tanta plata si tú no haces nada. Entonces, se recomienda que en estos casos en que personas ya han sido capaces de, a través de su poder y su dinero, corromper las instituciones del Estado, no tengan la posibilidad de negociar su justicia, sino que mejor hacer un juicio público, transparente, en donde todo el país pueda enterarse de las cosas. Y en este caso, ¿por qué era tan importante? A mí no me interesa que Delano, Lavín o Wagner sufran en la cárcel. Por el contrario, estoy en contra del sufrimiento humano, me desagrada saber que alguien está sufriendo. Lo que a mí me interesa es que lo que ha sido corrupción se le llame corrupción, porque si no, vamos a estar naturalizando una cuestión y nos va a estar corroyendo los cimientos de la democracia, y en 20 años más nos vamos a preguntar cuándo se jodió Chile. Estamos conversando con el diputado del Movimiento Autonomista, parte del Frente Amplio, Gonzalo Winter, que están entablando una petición de remoción del fiscal nacional. Ahora, Gonzalo, veamos cómo se traslada lo que cada fiscal hace con su caso a la responsabilidad del fiscal nacional. Ustedes no están pidiendo la salida del fiscal que hizo lo que hizo en el caso Moreira o lo que hizo en el caso Penta. No, están pidiendo la salida del jefe máximo del Ministerio Público, que es Jorge Abbott, que me imagino lo asocian ya sea a incompetencia por no poder hacer nada al respecto o porque forma parte de las tomas de decisiones para lo que ocurrió. Ya, yo creo que esta es la clave de además de ser la radio la clave, esta es la clave del asunto que estamos conversando. ¿Por qué no guerra, por ejemplo? Lógico. Porque el fiscal nacional no tiene la facultad de dirigir las investigaciones. Y voy a decir algo extraño, pero luego voy a explicar por qué.
si es que Abbott hubiese dicho públicamente, Guerra debe encarcelar a los pentas de por vida, eso también sería ilegal, ¿ya? El tema es que acá, cuando el fiscal Abbott dice públicamente en sus promesas de campaña, digamos, ¿ya?, que aquí lo que se requiere es celeridad especial en los casos políticos, uno dice, chuta, qué extraño, está dando una instrucción de cómo seguir las causas, a pesar de que el fiscal nacional es un cargo administrativo, ¿ya? Cuando luego de aquello vemos que efectivamente hay una celeridad excesiva, digamos, uno dice, pareciera ser que aquella instrucción que no debió dar está siendo cumplida. Luego de ello tenemos el caso más escandaloso, creo yo, que el caso en que el ex senador Larraín, el ministro de Justicia, le pide una reunión por ley de lobby para hablarle de la situación de Pablo Longueira. O sea, ¿cuántas veces me hubiese gustado que a mí me recibiera para hablar de la situación de Francisca Linconado, 3 años secuestrado por el Estado de Chile, sin ninguna prueba en su contra, ¿ya? Pero después, y aquí llegó a Guerra, cuando en la cuenta pública él da una instrucción general a los fiscales, es algo que no corresponde hacer una cuenta pública, y le está diciendo nuevamente cómo perseguir las causas, a pesar de que no está entre sus funciones. Lo que él lee en la cuenta pública es un extracto de un oficio que le mandó el Senado de Chile, firmado por los senadores Alamán y Larraín, en donde le dicen exactamente que eso es lo que tienen que hacer los fiscales con las causas políticas. Entonces, nuevamente, está diciendo lo que los políticos le pidieron que dijera sobre estas causas, y resulta que el fiscal Guerra le hace caso, no debiendo haberle hecho caso porque no correspondía esa instrucción. Entonces son sus propias palabras las que lo meten en este asunto y no nuestras conjeturas. Estamos conversando con el diputado del Movimiento Autonomista, parte del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. ¿Cuál es el camino procesal de esta petición de remoción? ¿Qué sigue después de la presentación que hicieron ayer? La Corte tiene que analizar la admisibilidad, que es una cuestión de forma, y luego no hay una fecha establecida, pero el Pleno de la Corte falla. No tiene un plazo específico, así que es muy difícil saber, porque va a la tabla, digamos. Y eso significa que no tenemos la capacidad de saber exactamente cuándo va a ocurrir. Ahora, si me permite un comentario sobre el tema procesal. Al hacer esta solicitud de remoción junto a muchos otros diputados, ¿cierto?, estoy justamente estableciendo que tengo una desconfianza en una institución del Estado que es la Fiscalía. Desconfianza que yo creo que es compartida por gran parte de la población hoy en día. Yo no sé en qué medida puedo o debo confiar en la Corte Suprema, ¿ya?, en que se haga parte de esto. Yo creo que la argumentación es muy contundente. El escrito le queda clarísimo que hay una doctrina de la impunidad que atenta contra la igualdad ante la ley, finalmente, y que el fiscal nacional está más preocupado de mantener los quórums del Congreso que de combatir la corrupción, que es su trabajo, ¿ya?, entre otros, digamos, combatir el delito. Pero el asunto es que, aunque nos declaren, aunque fallen en contra, digamos, de este recurso, yo voy a seguir creyendo que tenía la responsabilidad de ocupar la escasa herramienta que me otorga la legislación justamente para poder poner un freno a la corrupción, porque yo no quiero, como te decía antes, que en 20 años más cuando digamos cómo se jodió Chile, en qué momento nos convertimos en un país tan corrupto, en que nadie confía en nadie, en que hay violencia política, etcétera, yo me veo en la obligación ética en este momento de ocupar la herramienta que tengo a mano para hacer aquello, junto con una agenda legislativa anticorrupción, obviamente. Sí, Gonzalo, ahora convengamos una cosa, en un juicio, sea este un juicio penal común y corriente, o sea este una suerte de petición ante un tercero que tiene que determinar la validez de los casos de uno y otro lado, siempre hay posiciones que son contradictorias. De hecho, así se llama, claro. Un juicio es por esencia un acto contradictorio de dos personas que se contradicen. Unos van a decir de que tú eres culpable y otros van a decir de que tú eres inocente. Hecho, es uno de los principios del juicio. Lógico. El principio contradictorio. Por supuesto. Así y la palabra contradictorio ahí adentro tiene sentido, porque tú tienes posiciones que son diferentes y en algunos casos posiciones absolutas diferentes.
Contradicho, Claro. exactamente. Y por lo tanto, tú tienes a alguien que va a juzgar o va a fallar respecto de este asunto. Así es. Y es la Corte Suprema. Pero tú me acabas de decir que desconfías de la Corte Suprema. No dije eso. A ver, entonces Dije te entendí mal. Repíteme. que yo no tengo cómo, porque hay muchas veces que los litigantes llegan y dicen, tengo toda la confianza en que la Corte va a acoger. Yo tengo toda la confianza en mi escrito. De la Corte no sé. No conozco a los ministros, no sé. ¿Ya? Mi punto no era ese, mi punto era que el que llegase la Corte a no estar de acuerdo con nosotros no quita la sensación que tengo yo de que esto era lo que teníamos que hacer. ¿Me explico? Una aplicación política respecto de lo que pueda pasar, se dé la cosa y que finalmente seamos conveniente o no honestos. conveniente. Voy a bajarme del tonito de abogado un segundo. Obviamente que la remoción del fiscal nacional solicitada por un grupo de diputados es una situación súper política, ¿ya? Y el fiscal nacional además cuyo nombramiento parte por una terna establecida por la Corte Suprema, y además que se le pide la remoción por la forma en que trata a los políticos. Entonces plantear como la despolitización de este asunto, y no quiero hacerle a los auditores de la radio clave decirles como esta es una cuestión meramente jurídica es inevitablemente política, porque la Corte Suprema lo es, porque el fiscal nacional lo es, porque los solicitantes lo son y porque el fondo del asunto lo es. Ahora, suponiendo de que tuvieras éxito, ¿qué es lo que ocurre en el caso de que se promueva la remoción del fiscal nacional? ¿Cómo se produce su reemplazo? Bueno, es interesante porque esto nunca se ha hecho. Obvio, pero eso es una cosa relativamente inédita y quizás tampoco se va a hacer, no se sabe, pero igual... pero es que además nunca nadie había solicitado tampoco la remoción. Sí. No, el procedimiento es exactamente el mismo que ante la vacancia. O sea, sería lo mismo que él renuncie o que se le declare, digamos... Interdicto, digamos. Qué sé yo, está enfermo, tiene un cáncer, etcétera. Y se tiene que volver a proceder de la misma forma, pues, con audiencias públicas, con los nombres que primero la Corte Suprema entrega una serie de nombres, el presidente de la República elige uno y necesita 2/3 del Senado. En el caso de Abbott fue la unanimidad del Senado, después de una exitosísima campaña que realizó, con promesas de campaña que yo creo que está cumpliendo hoy en día. Por lo menos una cosa buena que puedo decir de Abbott es que ha cumplido sus promesas de campaña. ¿Aló? Sí, estoy aquí atento. Sí. Te quiero finalmente preguntar, el ejemplo de lo que ocurrió con el ministro de Salud, cuando pidieron una acusación constitucional contra él, ¿de qué manera afectó lo que podríamos denominar el sentido de equipo, de cuerpo del Frente Amplio, lo que pasó ahí que no tuvo éxito? De alguna manera, en esta petición de remoción de Abbott, ¿no va todo el Frente Amplio con todos sus partidos? No va. Sí, a ver, yo insisto en que la remoción la acusación constitucional contra Santelice tenía una naturaleza distinta. Sí puede ser, pero aquí tendría que hablar por otras personas, entonces te lo dejo como una suposición, ¿no? Ya, pero por último, ¿cómo lees tú que la Revolución Democrática no vaya en esto? Yo leo que Revolución Democrática considera que es un partido que me parece que está muy firme en la lucha contra la corrupción, que consideró que esta acción era difícil de entender y que no había que poner el foco de la atención en este asunto, sino ponerlo en la agenda legislativa anticorrupción. Eso es lo que creo yo, pero insisto en que más le corresponde a Revolución Democrática, porque te imaginarás lo difícil que es. Yo que me gusta ser muy leal con mis compañeros y hablar por ellos es bien difícil. Pero yo creo que es una diferencia más bien táctica, ¿ya? Pero ojo, que el juicio, la apreciación que yo estoy haciendo sobre el rol de la Fiscalía es plenamente compartido por Revolución Democrática. Sí, pero no cabe la menor duda que cuando alguien te da un paso para atrás y dice, mira, yo en esta no te acompaño, bueno, eso tiene un costo político. Por supuesto, para todos. Sí, pero para el Frente Amplio en especial, digo. Claro, y el costo político es que, digamos, en este momento estamos hablando de eso.
y entonces en este momento lo estoy pagando. Yo creo que es una diferencia estrictamente táctica. Es como jugar con 3 atrás o jugar con 4 o con 5 con el Nelson Acosta en su mejor momento. Pero que no dice relación con el fondo, porque ellos están de acuerdo con el juicio que nosotros hacemos sobre la corrupción en Chile, ellos están de acuerdo con el juicio que tenemos sobre la fiscalía, y yo creo que están en desacuerdo con que este fuera el mecanismo de convocar la atención de la opinión pública para enfrentar este asunto. Gonzalo Winter, diputado del Movimiento Autonomista, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros. Muchas gracias, Fernando, y qué rico por haber profundizado un poquito. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Chao. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.